Atención Chiloé, atención chiloenses, Chiloé oculto. Hola amigos, ¿cómo están? Héctor Contador por acá. Un gusto saludarlos. Este es nuestro primer episodio podcast Chiloé Oculto. Soy gestor cultural, soy investigador, escritor y hoy comienza nuestro primer destino de Chiloé Oculto, donde hablaremos de muchas cosas por mi parte. Así es. Bueno, yo soy Francisco K. Pérez, artista visual, profesor y también soy escritor e investigador de mitología, chilota específicamente. Soy mitólogo y parte también de la producción de nuestro evento que le da nombre a este podcast, que es Chiloé Oculto. Y bueno, este primer capítulo vamos a hablar un poco del marco cultural de lo que es ser chilote, que es como la base de la investigación que nos lleva como a ya escalones más arriba. Así que de eso vamos a estar hablando ahora. Bueno, hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, pues Francisco, acá estamos. Tanto tiempo. Muchísimo tiempo nos parece. Bueno, sean todos bienvenidos al nuevo podcast. ¿Podríamos contar un poco de dónde salió la idea de hacer este proyecto? Sí, la verdad, muchos podcasts de santiaguinos haciendo cosas chilotas me estaban aburriendo. Creo que de repente la información no estaba bien bajada, entonces era importante, yo creo, que pudiéramos hablar de Chiloé, pero desde Chiloé, desde el Sí. territorio, y qué mejor que aquí, en un lugar muy cercano de la comuna de Castro, como es la librería Anaí de nuestra querida Inés Navarro, que nos facilitó el espacio muy cordialmente. Sí, muy bonito el espacio para este inicio de proyecto. Y bueno, y como tú bien decías, es importante hablar desde el territorio. Eh, Creo que con este podcast vamos a tratar varios temas, no solamente los que le competen a nuestro evento, del que se inspira el nombre, que es Chiloé Oculto. Esa es como nuestra marca de patrimonio cultural. Esa es nuestra marca, sí. Y así que solamente, o sea, no solamente vamos a hablar de mitología, para que sepan, vamos a hablar un poco del sentir chilote, vamos a conectar un montón de cosas, vamos a contar un poco de nuestras investigaciones también. Nosotros acá con Héctor hacemos publicaciones de libros, entonces estamos... Aprovechemos de mostrarlos. Ahí están los bebés. Sí, acá hay algunos libros. Tenemos el de Efemérides de Chiloé, el libro menor de las efemérides de Chiloé, el Chiloé misterioso, y el último que yo saqué, que es el célebre juicio a los brujos de Chiloé, declaraciones reales de 1880. Es parte de lo que estamos todo el rato investigando. Nosotros investigamos para nuestro evento, posterior a nuestro evento, y bueno, cuando empiezan a llegar como todos nuestros invitados al Chiloé Oculto, las ruedas de investigación se empiezan a acelerar. Siento yo de que la instancia que hemos hecho ayuda como un poco a que, como todos nos empezamos a conocer, empezamos como a juntar partes del puzzle de estas historias, y las investigaciones han estado, siento yo, eh, apareciendo como con más rapidez. Claro. Sí, yo creo que una de las cosas importantes que ha generado este evento, en particular el Chiloé Oculto, así como llevando el tema a eso, eh, es que nos ha permitido saber quiénes son las personas que están haciendo trabajos sobre Chiloé, de dónde son, y nos hemos dado cuenta que son de varias partes de Chile. Eso es muy llamativo. Eso quiere decir que efectivamente el patrimonio de Chiloé está en esto, está en su mitología, está en su historia, y es importante que se esté divulgando a nivel nacional por, obviamente, investigadores de afuera, como también investigadores de adentro. Sí, igual encuentro que ese como contraste de que gente de afuera de Chiloé investigue Chiloé y nosotros desde acá, ese como choque de investigaciones creo que igual es bonito, porque al cruzar información, eh, entra información de ciertas como visiones o creencias en torno como a los chilotes desde afuera, y nosotros aportamos desde adentro. Y creo que ahí como que en ese choque se puede llegar quizá a un consenso de cosas que podríamos considerar como canon, así como, para no decir la palabra verdad, porque buscar la verdad igual es como difícil. Claro. Si habláramos de una suerte como de ventaja que pudiéramos tener nosotros es el habitar el territorio.
El habitar el territorio también es súper importante en el sentido de que efectivamente estás respirando Chiloé, estás, ¿cómo se llama?, caminando sus calles, viendo su realidad y efectivamente dándote cuenta de dónde son los lugares donde eventualmente todavía se respira mitología, todavía se vive mitología y dónde son los lugares donde se vive la historia. Entonces, vamos ahí a la pregunta, ¿por qué es importante hablar de Chiloé? Sí, queríamos iniciar el tema de este podcast como con una suerte de marco teórico, creo yo, del por qué estamos haciendo esto de partida. Claro. Como por qué es importante hablar de Chiloé. Uh-huh. Bueno, tú hiciste el libro menor de las efemérides de Chiloé, que de alguna forma muestra una crónica de todo lo que está pasando en Chiloé, así que quizás tienes una visión más clara. Exactamente, mira, yo creo que la motivación principal, y es lo que he planteado en todas las presentaciones que he podido hacer sobre el libro, es que se cuenta una historia de Chiloé, pero que no es la historia desde Chiloé. Es como que al final de cuentas estamos contando como lo que nos enseñaron en el colegio, estamos contando como lo que rescatamos de la televisión y todo eso, pero hay una historia de Chiloé que ha estado dormida en los libros. Ha estado dormida en los libros, entonces habían ciertas cosas que a mí en lo personal no me estaban haciendo sentido de acuerdo a la historia que me contaban sobre Chiloé. Entonces que ahí fue cuando empezó todo este tema de hacer esta investigación, que tomó más o menos 5 años el poder revisar tanto material físico como tanto material digital para darme cuenta que la historia de Chiloé era muy distinta a cómo la contaban. Que Chiloé tenía sus propios héroes, que Chiloé tenía sus propias historias, batallas gigantes y todo eso, que al final de cuentas eran escondidas detrás de un telón. Yo siempre digo que Chiloé está como escondido detrás de un telón histórico, ¿cachai? En donde se pone la historia de Chile, porque obviamente la historia la cuentan los vencedores, no la cuentan los vencidos. Pero la historia de Chiloé es una historia súper particular. Y eso obviamente dio paso a que tras esa investigación exhaustiva de 5 años, pudimos albergar cerca de 450 efemérides en un libro de 245 páginas más o menos, efemérides que datan desde el año 1526 hasta el 2024. Ahí yo ya me cansé y en realidad es un libro que podría continuar. Si alguien quiere... Sí, es como infinita la investigación en todo caso. Exactamente, en 100 años más para el tricentenario probablemente alguien pudiera hacer su libro de efemérides del 2024 hasta el 2000... el año que sigue. Oye, pero ya, partemos desde el comienzo. Ya. ¿Qué es una efeméride para los que no saben? Mira, una efeméride obviamente es un hito. Una efeméride es un algo importante para poder entender o contextualizar los lugares. ¿Ya? Entonces, para poder hacer, para que la gente pueda entender los procesos de Chiloé, existen las efemérides. Y en realidad las efemérides contextualizan todo el mundo. ¿No? De hecho, este se llama el libro menor de las efemérides de Chiloé porque existe un libro mayor de las efemérides de Chile. Entonces la efeméride es un hito que se documentaliza para que después las futuras generaciones puedan recordar dicho hito. Igual una cosa que yo aprendí contigo editando tu libro de efeméride es que una efeméride solamente se puede como poner como tal si te sabes el día, el mes y el año. Sí, eso pasa particularmente porque si no tiene esos 3 datos, es una efeméride imprecisa. Entonces, si es imprecisa, no es validea y al final de cuentas da para que muchas personas puedan fustigar dicha fecha. Claro. En cambio, cuando tú pones el día, el mes y el año, estás seguro de que esa fecha existió. Y si más encima 3 libros o 4 libros te corroboran esa fecha, es porque efectivamente esa es una efeméride y así ocurrió en su momento. Claro, al final es como una metodología de historiografía. Exactamente. Porque sin esos datos caemos en la leyenda. Exactamente. Que es un tema que vamos a hablar eventualmente, pero creo que ahora metámonos solamente como a los datos duros de la historia y la historiografía. Sí, bueno, cuando nos metemos a los datos duros de Chiloé es importante, o sea, yo siempre lo he dicho de esa forma, es importante entender que Chiloé no era un
un territorio como mucha gente cree que era Chiloé. Ya, porque mucha gente tiene la idea de que Chiloé era como un paraíso antes de que llegaran los españoles. Claro. Así como que todos vivían así como tapados con una hoja, ¿cachai? Como que comían frutas prohibidas, exóticas así de los árboles. Y no, Chiloé era un territorio, era intransitable, era una selva, era una locura, las temporales, las tempestades que incluso nosotros vivimos ahora. O sea, hay que multiplicarlo por 5 siglos atrás, ¿sí? Entonces te imaginarás que en el año 1500, ¿cachai? Cuando empiezan a llegar los españoles, este territorio ni siquiera estaba habitado. Habían pueblos que navegaban el territorio, pero solo por los bordes costeros. Era como, nos vamos a ir por acá, nos vamos a ir por acá. Por algunos indígenas que navegaban, eran indígenas canoeros. Ellos como que no se asentaban en ciertos lugares. Sí, igual tenían razón. Por ejemplo, es que aquí las aguas nos unen, no nos separan, que creo que es una realidad diferente en otros lados. Por eso también es importante como decirlo. A través de las aguas llegas más rápido a todos los lugares. Claro. Cruzando canales llegas en 15 minutos en lo que sería un viaje en carretera actual. Harto rato. Lo vemos, por ejemplo, en Yutui. Para llegar a Yutui, que fue el lugar en donde hicimos nuestro Chiloé oculto, te tienes que dar la media vuelta Sí, po. Y los que cruzaron directo de Castro fue como un viaje de como 15 minutos, una cosa así. Exactamente, o sea, igual es como raro. Nosotros de un tiempo a esta parte, igual como chilote, le hemos estado dando un poco la espalda como al mar, cuando en realidad somos seres que deberíamos habitar el mar. Sí. Porque estamos rodeados de islas. Sí, nos faltan taxis fluviales. Nos faltan taxis fluviales, sí, efectivamente. Pero yo creo que también eso va de la mano con una suerte como de un progreso más en tierra, porque el indígena le tenía miedo a todo lo que había dentro de esa selva, que era Chiloé. Entonces, lo lógico era como recorrer los bordes, cruzar de una isla a otra, y si de repente se veía un claro como en alguna parte, pescaba y Tudalca, la desarmaba y las 3 tablas y pasabais goleado así corriendo como con tus tablitas, llegaba ahí al otro lado, volvía a armar y arrancaba ahí. Arrancaba ahí, ¿cachai? Y obviamente también eso viene muy de la mano con las creencias que ellos tenían. Con las creencias que ellos tenían, y era lo que yo decía con respecto al tema de Tenten Bilú y Kaikai Bilú, como habitando este territorio, y tú, indígena, ¿cachai? Ahí como afuera con ellos, tuvo que haber sido como una locura eso. Sí, la cosmovisión, si comparamos estos mitos con cosmovisión, que finalmente raya más en lo religioso que en lo mitológico, claro, era mucho más caótico. Como te decía, este libro de las efemérides de Chiloé a mí me permitió también ir haciendo una suerte como de autoayuda en cuanto a los conocimientos sobre la historia de Chiloé. ¿Cómo autoayuda? O sea, creo que eso se puede interpretar. Es que lo que pasa es que siento como que abrió como mis ojos. Porque en realidad la concepción que yo tenía, incluso como de la misma raza de nosotros, la raza chilota, no era tan importante hasta que hago el libro, leo otros libros y me doy cuenta que efectivamente nosotros éramos importantes dentro de la historia de Chile. Sí. Bueno, ¿podrías explicar qué es un chilote? Sí. De partida. Mira, hablas además de la raza chilote, creo que igual es importante ponerle un marco. ¿A qué te refieres? Sí, lo que pasa es que es indesmentible primero pensar el hecho de que a los españoles se les dio de muy buena forma el poder habitar este territorio. En cuanto a la relación con los indígenas que habían desde la zona norte, ya del sector de Pargua, cuando ellos llegan a esa zona, particularmente Alonso Ercilla, que lo deja como plasmado en documentos, él dice en la Araucana que ellos se encuentran con indígenas ya del lugar y como que los recibieron súper bien. Ellos venían de meterse en la selva como desde Osorno para acá, y tenían que andar cortando árboles, abriendo caminos y todo el asunto, y fue como un martirio. Entonces como que encontraron este espacio que era como un claro, y estaban los indígenas y como que les tenían agua, les tenían comida, y como llegaron y todo el asunto, y se dio una relación de muy buena forma, porque los españoles hicieron al tiro una división entre los indígenas que ellos habían visto en la Araucanía con los indígenas que estaban viendo
cerca del canal de Chacao o el desaguadero, como también lo conocen. Sí, igual esa visión es como controversial. Quizá no dentro de Chiloé, pero sí como de afuera, porque em, pareciera que uno con esa visión concluye de que los españoles no eran tan malos. Que fue, mira, la historia, desde mi parecer, yo no soy tan experto en historia como tú, yo me especializo en mitología, así que voy a meter mi cuchara acá, pero en lo que yo he podido leer, he podido estudiar junto con las cosas que hemos estado investigando, efectivamente los españoles cuando llegan acá se enfrentan a este territorio hostil y ven que hay como una posible alianza como con la gente indígena que tampoco tenía como asentamientos tan establecidos y hacen como una simbiosis y hacen como que se ayudan para poder conquistar Chiloé entre los dos, lo cual es una historia nada que ver con el resto de Chile, porque uno dice que claro, llegaron como los invasores y todo, pero estamos citando la historia de Chile ahí. Ahí pasaron actos cuáticos, que Claro. uno podría decir aberrantes, pero los españoles que llegaron acá fueron poquitos, se conocieron como directamente con los indígenas y no hubo como una conquista de los pueblos de acá porque estaban haciendo otras cosas. O sea, de hecho, imagínate que Martín Ruiz de Gamboa, cuando cruza con solo 150 soldados. Eran solo 150 soldados que cruzan Mm. hacia Chiloé. Entonces, imagínate, vení. En el norte es un clima súper rico, mucho solcito, todo el asunto. Llegáis al Valle Central, también muy rico, todo el asunto. Llegáis a la Araucanía, tenéis unos indígenas que son súper guerreros y que te pelean y todo eso. Y después llegáis acá y obviamente la idea de Pedro Valdivia siempre fue abrir la ruta hacia lo que era el Estrecho Magallanes. Allá se Mm. quería llegar. Entonces, cuando llegan acá a Chiloé, se encuentran con estos indígenas que no eran para nada hostiles ni ninguna cosa. Obviamente, acá es donde ellos deciden batirse en poder construir un asentamiento en este lugar. Entonces los indígenas obviamente ven también en estas personas esa intención y ellos que no habitaban el territorio empezaron a ver que efectivamente había una posibilidad de poder habitarlo. Y es ahí cuando obviamente los misioneros empiezan a construir las iglesias, alrededor de las iglesias se empiezan a construir las comunidades y todo eso empieza a pasar acá en Chiloé, en un territorio que era súper hostil, ya, donde llegaron los españoles, estaban estos indígenas canoeros, y de esa mezcolanza, porque obviamente no todo era trabajar, también tenían que tener una suerte como de relación entre los unos y los otros, empieza a aparecer esta nueva raza que es el chilote. Mm. Igual me gustaría como aclarar, así como un pie de página, de que nosotros estamos hablando en este momento de generalidades. Exacto. Obviamente, si nos ponemos como a ver historia por historia, puede que hayan habido como historias como de abuso. Por algo también había una resistencia a Huilliche que no le gustaba a los españoles. Entonces, habían como subtramas dentro de esto, pero en la generalidad del tema es lo que estamos diciendo. O sea, de hecho, mira, para nadie es desconocido que al final de cuentas todo lo que movía a los españoles en América era el oro. Eso era lo que ellos buscaban y lo buscaban en todas partes. De hecho, que Martín Ruiz de Gamboa llegara a Castro, a la ciudad donde estamos en este momento, no fue una casualidad. Fue porque los mismos indígenas, Martín Ruiz de Gamboa les preguntaba dónde había oro y ellos le dijeron, acá hay un río, ¿cómo se llama? Que queda por el sector de Quiquilhue, ¿cachai? En el sector de Quiquilhue, porque antes de llamarse Castro la ciudad, se llamaba Quiquilhue, que es el hecho este costilla de vaca, y le dijeron, ahí hay un río donde sale oro. ¿Ya? Entonces se vienen para acá, llegan al río y efectivamente salía oro, pero salía un oro de baja calidad. Pero no obstante, también encuentran una pequeña planicie que tenía una buena vista hacia el mar, ¿ya? Entonces ahí también ellos se hacen una idea de lo que se podía construir ahí. ¿Había posibilidad de hacer un asentamiento? Sí. Este lugar daba para hacer un asentamiento, miraba hacia el mar interior, eso era más favorable que en el lado de afuera, porque tú sabes que en el océano es mucho más difícil eh, el oleaje y todo eso, y esto funcionaba como una suerte de descanso. Claro. ¿Cachai? Entonces ahí efectivamente empieza a aparecer esta figura del chilote. Empieza a aparecer el chilote, que es el mestizo,
Y el mestizo empieza obviamente a habitar este territorio con todas las dificultades y con la herencia que le dejan ambas partes, sus ancestros que son el español y sus ancestros que son el indígena. Oye, me pasa de que dentro como de todas estas opiniones que se pueden dar con respecto al tema, que como te decía, igual sigue siendo como controversial, eh, una de las posturas que he podido escuchar es que como que no se ve bien visto que se abrace el mestizaje, porque es como que el ser mestizo te quitó tu indigenismo, por así decirlo. Entonces, es como raro eso, porque siento yo de que si le preguntas a alguien, oye, ¿te gusta ser chilote? Un chilote te va a decir que sí, porque le gusta ser chilote. Entonces, Sí, ahí se claro, respondió solo, ¿te gusta ser mestizo entonces? por Porque el supuesto. ser chilote es ser mestizo. Y al igual como se reivindicó la tradición indígena, porque históricamente se estuvo rechazando la cultura indígena porque era como inferior y cosas así. Y en el último tiempo, no sabría decirte desde cuándo empezaron estos movimientos, pero se empezó cada vez más a revalorizar lo indígena, ponerlo en valor y todo eso. Y también es una forma de buscar tus orígenes. Y los chilotes como mestizos, si quisiéramos hacer eso, sí o sí tenemos que ver para España. Y no es porque endiosemos como España, de hecho no sabemos casi nada de España, pero nos gusta la cultura chilota porque representa este choque de dos cosas. Pues no Claro, somos, este choque de dos mundos. claro, Sí. Y es porque si volvemos hacia atrás, efectivamente no había forma de habitar el territorio si en que uno ni el otro se comprometía a hacerlo. Los indígenas solos no iban a sacar este territorio adelante y los españoles tampoco solos los iban a sacar adelante. Entonces no había tiempo para generar abusos de una parte hacia la otra, ni menos ser abusado de una parte por el otro. Acá teníamos que decidir si efectivamente nos teníamos que asentar y eso fue lo que se decidió. Por ambas partes, el español no podía abusar de los indígenas porque, o si no, tampoco podía seguir construyendo, no podía seguir armando una historia y todo eso. ¿Cachai? Entonces, el chilote es orgulloso de aquello, de esa sinergia. mm, Yo creo que, y eso a pesar de que con el tiempo ha ido cambiando, ha ido mutando un poco, siento que en algunas familias siempre se ha transmitido como esa herencia. El decir, claro, bueno, orgulloso de tu apellido, orgulloso de dónde vienes, sí. el reconocernos por los apellidos acá todavía es una práctica que es común entre los chilotes. mm. Sí, de hecho, bueno, a mí me ven más blanquito y el tiro me dice, no, tú no eres de acá. Sí, suele pasar, suele pasar. A pesar de que los ojos verdes, que tú tienes los ojos verdes y yo también, son como los ojos pardos, son una herencia chilota. Yo he visto un montón de familias que tienen ese color de ojos. Nos pasa, Bueno, más adelante hablaremos de la herencia de Friendship y los ojos azules. claro. Pero a lo que voy, el cabello castaño, por ejemplo, son Sí, todas herencias del mestizaje y como tú dices, el apellido. De hecho, por ejemplo, yo firmo mis cosas como Francisco K, pero ahora estoy usando el Francisco K. Pérez porque cuando decía Francisco K me decía, no, no eres de acá. Y si decía Pérez, es como, Pérez sí es de acá. Y es hay, como, es como Kentucky Fried Chicken, se- te- KFC. sí, ya no puedo resumir mucho mi nombre. Ahora tengo que aumentarle y decir como mi apellido real, que es Pérez, porque la familia Pérez es chilota y es Claro. reconocida acá. De hecho, tengo que explicar cuando me lo cuestionan, eh, por hablar menos chilote también, como que me ven como hablando no tan chilote, es como, ah, no, tú no eres de acá. Pero tengo que decir, no, que mi familia tiene que ver como con la familia Gallardo, con los Torres, los Pérez de Putemún, y es como, ah, sí, sí, ahora sí te creemos porque eres chilote. Y también es una de las cosas que pasan acá eh, que las familias chilotas protegen mucho los chilotes, y por eso le cuesta mucho a las personas de afuera, si no están como con esa ascendencia, les cuesta que les abran las puertas. Hay como una cosa cultural ahí
Es que sí, sí, eso puede venir de la mano también, ¿cómo se llama? De cómo nosotros vivimos los tiempos. El chilote siempre vive como a destiempo de la persona que viene de afuera. El Mm. de afuera siempre viene como con ese ímpetu, la aceleración, estuvo mucho en el metro, tomó mucha micro y todo eso. Y nosotros como que siempre hemos vivido la vida más pausada. Entonces como cuando alguien te empieza como a chicotear los caracoles, como que igual así vais generando como una suerte de barrera. A mí me pasó que igual yo hablaba muy cantadito cuando vivía en Chiloé permanentemente y después cuando me fui a vivir al norte, como que la gente igual me reconocía así como que no era del lugar. Y Mm. era porque yo hablaba cantadito. ¿Y de dónde eres tú? No, yo soy de Chiloé, les decía. Después llegué a Santiago a vivir y en Santiago ya empecé como a perder un poco mi acento chilote. Mira. Sí, sí. Y ahora que volví a Chiloé, como que lo estoy recuperando. Siento como que me estoy volviendo chonque. De nuevo, oye, Mm. eh, pucha, entonces como te decía, el habitar el territorio es habitarlo con todo. Eso nos hace chilotes. Es como eh, el poder enfrentar este territorio con lluvia, con sol, con frío, con el clima que te tiran. De hecho, muchos de nosotros, por ejemplo, cuando nos íbamos a bañar, nos bañábamos y tú te tiráis un piquero, había tremendo sol y cuando salía ahí ya estaba lloviendo ya. Así de terrible es el clima en Chiloé. De hecho, Te- nosotros nos íbamos a bañar al tranque. ¿Tú Mm. cachai el tranque, no? Sí, no me vayan al tranque, sí. No te has bañado nunca en el tranque. Tengo Bueno, que bautizarme ahí. cuando éramos más cabros, nosotros bajábamos por el cerro Villantuy, bajábamos hasta donde había como una suerte como de planicie, y ahí bajaban las familias de la población de arriba de la René Schneider. Ujú. Nos ganábamos ahí, buscábamos los mejores lugares, íbamos con unas botellitas plásticas y las llenábamos de murra y le mandábamos con el palo para adentro así de repente, casi todo marcado. Y me acuerdo que siempre los adultos nos decían, cuidado que ahí está la manta, ahí está el cuero, ahí está el cuero, ahí en la partecita ahí donde estaba el lugar para bañarse. Decían así que tengan cuidado, no se alejen, no se pierdan todo el asunto. Y los más capos se tiraban de la piedra azul. La piedra azul era una piedra que estaba ahí al costadito. ¿Y al azul? Decían que era azul en la noche de San Juan. En la Mm. noche de San Juan se tornaba azul, ¿cachai? Y la gente se tiraba piqueros ahí. Y acá viene una super historia secreta de la ciudad de Castro. Cuando se tiraban piqueros los cabros, decían que abajo había una virgen. Una estatua de virgen. Una estatua de virgen. ¿Sí? Una estatua de virgen. Yo la verdad me daba miedo. Así como que salían y te contaban esa weá y como todos eran como más grandes y uno era más chico. Y después ya como que nunca fui de nuevo. Entonces como que la gente después dejó de ir a bañarse ya. Entonces se Mm. perdió como ese mito. Se perdió la historia del cuero y se pierde la historia de la piedra azul y la virgen que está abajo. Ya nadie se baña ya. Yo creo que es porque el cuero ahí hizo el El cuero azul. tuvo que haberse comido algunas personas. Sí, ahí ya no quise ser metro. Oye, pero qué buena historia. Sí, de hecho yo creo que eso es bacán porque muchas de esas historias, a pesar de que vivía ahí en la ciudad, estaban dentro de la ciudad. Claro, Estaban inmersas ahí, ¿cachai? sí, otra historia que tiene que ver también con Gamboa es el Camagüete Gamboa. Que hay, Claro. que hay como un sector que todavía no sé exactamente cuál es, que le dicen que es como el lugar donde está el Camagüeto, y hay historias que están por escrito también, como que quedaron en los registros, de que varias personas vieron surgir como en la noche este Camagüeto como blanco, con su cuerno dorado, cuerno y cola dorada, que Sí, resplandecía ante la luna. Eso es como la descripción. era la descripción Y, del y- tema. y todos quedaron ahí. Así. Yo creo que eso también, ¿cómo se llama? Nos vuelve como un pueblo súper particular. Que nosotros somos muy supersticiosos. Somos, Mm. somos muy creyentes de cosas. Y yo me acuerdo que, no sé, pues incluso ahora, ¿cachai? Todavía existen tarotistas, todavía existe gente que te lee la mano. Hay mucha superstición con respecto a ese tema, ¿cachai? Y eso también nos vuelve peculiares, ¿cachai? Hasta los años 90 Chiloé estaba lleno de historias, po. Llenos de historias que se Sí. plasmaban en los diarios y todo eso, y que la animita de acá, y que el camagüeto de allá, y que el trauco de allá, hasta en los años 90, fines de los años 90 todavía se hablaba de esas cosas.
Si ahora recién como que hay una explosión donde la gente ha dejado como un poco de creer. Y yo creo que debe ser también Claro. porque se ha como mucho llevado a la televisión la historia de Chiloé. Mm, Entonces el chilote se ha empezado a ver en la tele y ha empezado a sentir quizás un poco de vergüenza de cómo lo caracterizan. claro. Que es un poco lo que hablábamos el otro día, po. Eh, bueno, yo empecé dentro de mis investigaciones a, a investigar sobre las representaciones de la mitología en el arte. Y no tiene tanto tiempo como uno esperaría que tiene. Y creo que uno de los factores del por qué también hemos callado varias tradiciones, creo que esta conclusión también la tuvimos cuando hablábamos de la noche de San Juan, de por qué esta fiesta tan importante que era como el Año Nuevo, se perdió así como en un par de generaciones. Y es porque el chilote supersticioso, cuando se enfrenta al resto de Chile, eh, trata de callar esa superstición para no caer mal, Exactamente. como para adaptarse a Chile. Y esto pasó principalmente cuando hubo esa como migración de trabajo en la época de nuestros abuelos. Ahí todos se fueron para Argentina, Punta Arenas, y de ahí, La de hecho, estancia. empezaron a salir todas las otras familias chilotas que todavía están en esos lugares. Y se ve, siento yo, hasta el día de hoy. Po. Si el chilote va como a la universidad, lo molestan por ser chilote. Si un chilote sale en la tele, le dicen que es el Trauco, o esta tipa que le dicen Pincoya. Claro. Sí, po. Es algo que se vive y yo lo vi en la universidad. O sea, de hecho, sí, po. El chilote cuando sale como que trata intencionalmente de ir perdiendo su identidad. De hecho, incluso Mm. los que se iban a trabajar a la Argentina, po, iban un mes a trabajar y venían hablando en chepo. Pásame la campera, de cosas así. Yo decía, weón, fuiste un mes. ¿Por qué hablas así? Bueno, es como loco, weón. Es como loco, ¿sabes? Sí, es como los que van como un mes así como a Europa y llegan hablando así Y, como en italiano, en español. exacto, exacto. No. Entonces igual yo creo que es por lo mismo, porque se ha hecho también, y bueno, también es parte de los trabajos que estamos realizando y es Mm, parte importante para mí el poder sacar esa caricatura de Chiloé. sí. Nosotros tenemos que sacar de alguna forma, y eso a eso tenemos que comprometernos todos los chilotes en realidad, a sacar esa caricatura, porque en realidad somos más que eso. Lo mismo que yo te decía con respecto al tema del libro Las Efemérides. Han saltado héroes, ¿cachai? Batallas importantes donde estuvieron los chilotes. De repente cuando yo lo he conversado en colegio, así le digo a los niños, ustedes saben que los chilotes pelearon en Bolivia. Y es como, ¿qué hace un chilote en Bolivia peleando? Pero hasta allá Sí. llegamos y la Reconquista, que es uno de los periodos importantes de la historia de Chile, la Patria Vieja, la Reconquista y la Patria Nueva, la Reconquista se trata de los chilotes. Los chilotes, los valdivianos y los osorninos. Mm, sí. Bueno, de hecho, un poco, y esto lo he visto también en crónicas históricas como más actuales, como de los 90 que se sigue hablando de lo mismo, que lo hemos también como hablado harto ¿Mm? rato, de esta tensión extraña que hay como con Chile, de que Chiloé fue dejado, fue ubicado como un destino de destierro. eh, Esas historias son sabrosas. ¿Eh? Muy poca gente yo sí, creo que sabe que Chiloé en algún momento fue una cárcel abierta. Po. sí, Acá venían a parar los relegados políticos po, de la dictadura. sí. O sea, cáchate, hasta el año 70 todavía se veía como un lugar súper alejado, súper apartado, ajeno a la realidad de Chile. Sí, cuando te enviaban a la punta del cerro, te enviaban a Te Chiloé. enviaban a Chiloé y probablemente, no sé, ya me veo así como un militar diciéndole, tú te vas a Puqueldón. No, Puqueldón no, por favor, ¿dónde está Puqueldón? Y así lo buscáis en el mapa y Puqueldón está allá abajo y era una pequeña isla. Sí, Yo cacho que eso te atormentaba, pues. sí, pues, te llevaban como a otro mundo, básicamente. Exacto, literalmente te llevaban a otro mundo y Chiloé más encima era un Mm, otro mundo. Sí, cuando había metro en Santiago, acá en Chiloé nosotros andábamos en carreta, todavía nos pasaban a vender la leche en el hombre con el caballo y la carretilla y todo eso. sí, pues, sí. ¿Cachai? Bueno, y tú en tu charla del otro día que hiciste en el Chiloé EcoFest, mencionaste igual de que cuando nos anexamos a Chile, después de que ya esta resistencia como
pro española ya Sí. fue, ya no se podía dar, o sea, seguir dando. Chile nos anexó y no hizo ninguna inversión en como 80 años. Dijo, nos vemos. Fueron como 80, 90 Sí, años. sí. Recién en el 1903, 1903 se hizo el cuando proyecto empezó ferroviario. el tema del proyecto ferroviario, efectivamente. Sí. O sea, en realidad, ¿cómo se llama acá? La cosa era sacar a los españoles de todo el reino. O sea, de todos los territorios, ¿cachai? De América, era sacar a los españoles. Y Chiloé era el último recto español, o sea, yo creo que eso igual es súper relevante. Porque Sí. también la gente tiene la impresión como de que nosotros estábamos como secuestrados acá, como que los españoles nos tenían a todos así como apuntados y diciendo, no, ustedes no sean chilenos. Y en realidad no, po. Fue tanta la sinergia, que nosotros, ¿cómo se llama? Por voluntad, seguimos siendo parte de la corona. Sí. ¿Cachai? De hecho, es como curioso porque realmente nunca conocimos a nadie de la corona. No, Como nunca históricamente, conocimos al rey, al virrey. era una idea instalada, como Sí. culturalmente. Era como defender como un dios, así como un algo Exactamente. que jamás iba, pero que era como tu orgullo. O sea, es que tenías un rey. Imagínate, los chilotes estaban orgullosos de tener un rey que estaba al otro lado del mundo, ¿cachai? Entonces, efectivamente, esa resistencia, yo siempre lo he planteado de la misma forma, esa resistencia tuvo sus consecuencias. Mm. Tuvo sus consecuencias y fue el abandono al que fue sometido después del territorio. Después de 1826, cuando se firma el Tratado de Tantauco, los chilenos dicen, "No, tenemos que irnos al norte porque en el norte nuestros intereses están hacia el norte". Allá estaban las salitreras y el salitre, antes del cobre, ¿cachai? Era el mineral que efectivamente estaba arriba en la cúspide, ¿cachai? Del mundo. Todos querían salitre, Ya. pero nadie quería Chiloé todavía para el mundo, ¿cachai? Entonces se van hacia el norte, como se llama, todos los intereses, y Chiloé queda abandonado a su suerte. De hecho, en una de las cartas que sale acá sobre el juicio de los brujos de Chiloé, me da risa porque de alguna forma muestra como esta tensión como política, porque el juicio fue en 1880. Sí, Recién habían pasado 20, 40, 40 años. 40, 60 años. Sí. 60 años. Se nota que no somos matemáticos. No, la matemática. Voy a pescar un libro de matemática, a ver, Inesita, ¿dónde está el libro de matemática? Bueno, había pasado poco tiempo. Sí, 60 años, 62 años. más o Y menos. había gente que todavía colgaba sus banderas españolas y había como conflictos con los vecinos y todo el tema. Y era porque, y lo explicitan en la carta, todavía recuerdan las antiguas costumbres. Y las antiguas costumbres, que eran como las costumbres originarias, eran las no chilenas. Entonces, Obvio. de hecho, en la misma carta mencionaban algo, Chacal, decían, porque la bandera española representa la cristiandad. Entonces que le pidan como que lo saquen es como que no quieren que sean como católicos. Claro. Hay como una asociación ahí como cultural y como ellos vivieron la anexión, vivieron como este cambio de gobierno básicamente. Claro. Y había como una resistencia ahí. O sea, igual tenemos que remontarnos a los tiempos de la cristiandad. O sea, imagínate, mucha gente debe desconocer lo que significa la misión circular. Pero la misión circular era ver, ¿cómo se llama? A los padres, ¿cachai? ¿Vean? Con una cruz en un bote, ¿cachai? ¿Vean? De isla en isla. No con una lancha motor, no con un barco a vela, ¿cachai? Eran botes literalmente con gente remando y llegando hasta donde estaban las iglesias. Chiloé tiene cerca de 155 iglesias. Entonces yo creo que eso siempre se impregnó en la mente de los chilotes. El esfuerzo que estaban haciendo por evangelizar. Claro, además que los curas y la iglesia era súper queridos. Exactamente, Eran por personajes lo como mismo, queridos. porque además de cuentas los curas también nunca abusaban, ¿cómo se llama?, de la gente, siempre trataban como de educarlos, de protegerlos, ¿cachai? Y yo creo que todos esos factores al final detonaban el chilotismo en el chilote, ¿cachai? Todos esos factores detonaron el chilotismo en los chilotes, las mismas batallas, porque imagínate, hasta antes de 1820, más o menos, cuando son los primeros intentos de Chile de anexar
el territorio de Chiloé, los chilotes nunca habían peleado en nada. Nunca habían peleado en nada. La primera vez que los invitaron a pelear fue a Talcahuano. Así, como que les dijeron, oye, necesitamos contingente para ir a pelear. Y nunca habían agarrado un arma. Pero ganaron en Talcahuano. Después lo invitaron a Concepción, ganaron en Concepción. Después a Chillán, ganaron en Chillán. Después llegan hasta el Alto Perú. Esta gente que en realidad nunca habían agarrado un arma. Y de repente empiezan a ganar todo. ¿Qué rudos eran como para...? Exactamente, o sea, que fieros, ¿cachai? Y después cuando vienen las incursiones, ¿cachai? De Freire también al territorio de Chiloé, acá habían puros chilotes, que tenían gualato. Acá no había un ejército armado, no había. De hecho, recién cuando empiezan las incursiones de afuera es como que se arman los ejércitos. ¿Cachai? Pero eran ejércitos minúsculos, ¿cachai? Que estaban compuestos como por niños, por ancianos, a lo más Game of Thrones, una cosa así, o a lo más Señor de los Anillos cuando los vestían a todos con su armadura. ¿Cachai? Como tenía edad, tenía como 7 años, ya tienes edad para la lucha. Claro, hay una regla. Exactamente, midiendo. por lo menos el porte te salvaba. Entonces, eso es lo que yo creo que principalmente hizo al chilote muy chilote. Eso fue como dándole identidad a su forma de ser. Además de cuenta, particularmente en el tiempo cuando se anexa el territorio a la República de Chile, los chilotes tienen que batirse solos. Porque ya no tenían por un lado a España y por otro lado no tenían a Chile. Entonces tenían que hacer todo a la chilota. ¿Cachai? Todo a la chilota. No tenían las herramientas, no tenían nada, la mitad de los hombres habían muerto, habían sido relegados al Alto Perú, ya no podían retornar a Chiloé, ¿cachai? Entonces, a darle para adelante nomás fue. A darle para adelante con lo que tuviéramos. Y eso es parte de la identidad chilota. Por eso es que los chilotes son tan chilotes. Oye, y quería mencionar esto que apareció así como de la nada, porque como hicimos el corte, sí, como que se teletransportó. Estos son los proyectos que hemos estado haciendo en torno como a esta historia chilota. ¿Podrías contar un poco? Sí. Mira, yo creo que, o sea, para mí el haber hecho el peso fuerte chilote fue una cosa que incluso para mí fue como impresionante. Cuando yo vi que nos mandaron las monedas, el peso fuerte chilote fue una moneda que circuló en Chiloé entre el año 1820 y el año 1826. 1824, por ahí se hicieron como las últimas partidas y obviamente también hubieron otras partidas de monedas falsas. Pero particularmente esta era como la original. Esta era la original y nosotros mandamos a hacer una réplica, mandamos a hacer en realidad 30 réplicas y bueno, las empezamos a vender y se vendieron todas. Pero lo llamativo es que mucha gente desconocía la existencia de esta moneda. Sí, yo siempre decía, ¿ustedes sabían de que Chiloé tenía sus propias monedas? Sí. Y tengo entendido que esa no es la única, además. Sí, pues los jesuitas también usaron una que era una moneda como en forma de triángulo. Sí. ¿Cachai? Y después hubo otra que era una moneda como francesa. Pero esta particularmente era como la más llamativa porque obviamente era la más española. Y aparte era el 8 real, que era como el dólar antiguo, el que usaban los españoles cuando comercializaban por el mundo. Claro. Entonces, lo llamativo es que mucha gente desconocía esta historia. Los niños lo entiendo, pero los adultos, así como que, no sé, pues de repente a mí que me ha tocado presentar como siempre el libro, siempre llevo la moneda. ¿Cachai? Como para ponerla en valor y todo eso. Y como que todos, oh, wow, una moneda de Chiloé. Y como la foto al tiro. Y como que se toman fotos así como selfies, así con la moneda y todo. Entonces es llamativo. Pero es parte de nuestra historia. Y si la gente solamente se tomara la molestia como de buscar en la historia, daría con estas cosas. Sí, daría con estas cosas como las que dimos nosotros. ¿Cachai? Lo mismo con... Este es otro trabajo, este lo puedes presentar. Mira. Bueno, este fue un trabajo de diseño. Estas son 2 versiones de la misma medalla. Esta medalla la hicimos junto con Pablo Paredes, nosotros 3. Sí, saludos a Pablo. Saludos al excelente tipo. Sí. Y quisimos celebrar la batalla de Mocopulli. Primero, cuenta qué es la batalla de Mocopulli para los que no saben. Bueno, la batalla de Mocopulli ocurría en 1824. Es uno de los acontecimientos militares más importantes de defensa desde el territorio de Chiloé contra la República de Chile, contra la naciente República de Chile. La gente tiene la impresión de que esa, y como lo cuentan los libros de historia de Chile,
Esto lo cuentan los libros de historia de Chile. A ver. Fue una batalla entre chilenos y españoles. Así te lo cuenta la historia de Chile. Fue una batalla entre chilenos y españoles y yo crecí pensando que fue eso. Y en realidad después me doy cuenta que en realidad fue una batalla entre chilenos y chilotes. Chilotes que obviamente defendían su territorio y chilenos que querían anexar este territorio. Entonces, eso le da una suerte como de mayor relevancia, porque acá nosotros no teníamos grandes como guerreros, así como pulentosos generales ni todo eso. Teníamos obviamente a Rodríguez Ballesteros, que era un hombre bien curtido en la lucha, y también Antonio de Quintanilla. Pero los chilenos tenían a Rondizoni, tenían a Beuchev, tenían a Tupper, ¿cachai? Tenían generales de Francia, Italia, de todas partes, y obviamente a la cabeza Ramón Freire. Y pasa que en 1824 se genera una lucha en el sector de las ciénagas de Mocopulli y termina perdiendo el ejército chileno contra un puñado de chilotes y un grupo de indígenas que mandaron a buscar al sector de Cucao, que se llamaba los volteadores. Eran como 300, era como los de la película 300, pero estas eran 100. Y solamente tenían un garrote de madera, un garrote de luma, y con eso batallaban. O sea, el salvajismo en esos tiempos igual tuvo que haber sido brutal. Y en honor a esa batalla, desde Chiloé, es que efectivamente se genera esto. Igual siempre lo he considerado como chistoso, porque ponen una bandera chilena en el sitio que celebra que le ganaron a los chilenos. Es que tú sabes que eso tiene un motivo. A ver. Tiene un motivo de ser. Chiloé no tiene una bandera. Claro. Y no tiene una bandera no porque sea algo que no se nos ocurra, ¿cachai? Sino porque las banderas son parte de la identidad de un pueblo. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Sí, hemos hablado de hartas cosas. Creo que podríamos haberlo estado alargando infinitamente este tema, porque igual nos apasiona mucho esto de regresarle la identidad a Chiloé. No digo que nosotros lo estemos haciendo, digo que es un sentir que tenemos que de alguna forma compartir con el resto de la comunidad para, como tú dices, tener como una bandera. No literal, o quizás sí literal, pero una en el corazón. Exactamente, o sea, más que falsear historias o cualquier cosa, es reconocernos como chilotes a través de la historia de Chiloé. Porque eso debería ser lo primero con lo que nosotros deberíamos ser inculcados, para después obviamente pasar a la historia general y después nosotros hacer sacar nuestras propias conclusiones frente al tema. Claro. Oye, a todo esto se me olvidó, o sea, contaste lo de la batalla de Mocopulli, pero no contamos en qué momento se hizo la medalla. Podríamos decirlo como para cerrar ese tema igual. Uh-huh. Bueno, resulta de que nosotros la hicimos para la celebración Del Bicentenario. Sí, del Bicentenario. Estaba viendo los años. 1823 la batalla de Mocopulli. 1824. 1824. Sí, 1824, Claro, que está sí, chiquitita. 2024. Entonces intentamos primero sacarla como el año de la celebración, y no se dieron como los recursos para poder hacerla, pero el año siguiente sí se pudo dar. Y Sí. Ahí en YouTube también está la conmemoración, como el acto que hicimos. En realidad nos invitaron a eso, en donde le empezaron a dar esta medalla como a diferentes agentes culturales que representan de alguna forma la comuna de Alcagüe. Exactamente. Eso es lo que ahora se pretende, ¿cómo se llama? Con el tema de la medalla. Lo importante es que, como tú bien dijiste, tenemos temas para rato. Vamos a ir tirando, obviamente, en los próximos capítulos temas en particular, temas como en singular, y obviamente también vamos a tener invitados especiales. Así es. Sí, vamos a tener chilotes. Sí. ¿No? Y personas que obviamente también comparten nuestro sentir, que no necesariamente son también del territorio, sino que hay mucha gente de afuera que ha aportado también cosas importantes para Chiloé. Y eso se agradece. Claro. Hay unas investigaciones geniales. Sí. Así que, bueno, yo por mi parte, Héctor Contador Santana, gestor cultural de la ciudad de Castro, me despido, ¿ya? Y los dejo invitados para nuestro siguiente episodio de Chiloé Oculto Podcast. Francisco. Sí, también muchas gracias como por escuchar este
capítulo piloto de este proyecto que estamos haciendo. Vamos a seguir hablando de diferentes cosas. El siguiente capítulo va a ser sobre las investigaciones que yo estoy haciendo. Así que vamos a hablar un poco del folclore mitológico, que se complementa con la historia de Chiloé, pero siento que igual va como por un lado paralelo. Así que igual ahí estén atentos porque lo vamos a estar anunciando pronto. Y bueno, aquí Francisco K, artista visual y gestor cultural. Nos veremos en el siguiente capítulo. Chao, Adiós. chao. Que estén bien.